En este programa vamos a adentrarnos en la atmósfera del teatro de T.S. Eliot, poeta, crítico literario y dramaturgo inglés de origen estadounidense, Premio Nobel de Literatura en 1948. Un equipo formado por profesores de distintas universidades, entre ellas la UNED, ha investigado durante los últimos años en un aspecto menos estudiado de su obra, el teatro, y especialmente su traducción a nuestro idioma. Durante los próximos minutos analizaremos los aspectos más destacados de este proyecto. Hablaremos de la relevancia del teatro de Eliot y de su verso dramático, además de las estrategias y dificultades que han generado las traducciones. Podremos escuchar también la presentación de las 4 escenas que se han dramatizado y que están disponibles para su escucha independiente en nuestro canal de Internet. Bien, pues comenzamos aquí este programa sobre el teatro de T.S. Eliot y su traducción. Nos acompaña Didac Llorens. Bienvenido, Didac. Hola, Juan Ramón, encantado. María Ángel Solans, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Los dos son profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. También nos escucha Natalia Carvajosa, que es profesora del área de Filología Inglesa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Natalia, bienvenida. Hola, gracias. Bien, pues vamos a comenzar, si os parece, con la presentación de este proyecto Teatrel SP y con especial énfasis en las traducciones. Didac. El proyecto Teatrel SP, cuyo título completo es Traducción, Estudio Crítico y de su representación, el teatro de T.S. Eliot desde España, de ahí viene el SP, ESP de Spain, es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Universidades que hemos desarrollado durante los últimos 3 años. 7 profesores académicos de distintas universidades españolas y nos hemos centrado en un aspecto poco conocido de la obra de T.S. Eliot. Eliot es muy conocido como poeta, pero durante los últimos años de su carrera se dedicó al teatro y este es un aspecto que ha sido muy poco estudiado. Entonces hemos estudiado el teatro de Eliot de manera general, pero uno de los aspectos fundamentales a los que nos hemos dedicado es la traducción. También hemos estudiado su representación en España, pero las traducciones al español del teatro de Eliot, a excepción quizás de Murder in the Cathedral, Asesinato en la Catedral, que sí se ha traducido más, eran escasas y algunas muy antiguas, de los años 50 o 60. Entonces convenía retraducirlas desde la perspectiva de hoy y también desde la perspectiva de todo el estudio de la obra de Eliot desde los años 50 hasta hoy. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos traducido 6 obras: The Rock, La Piedra, Murder in the Cathedral, Asesinato en la Catedral, The Family Reunion, Reunión de Familia, The Cocktail Party, que hemos traducido como El Cóctel, The Confidential Clerk, El Secretario Particular y, por último, The Elder Statesman, Un Político Venerable. Bien, si tuviéramos que hacer una contextualización histórica y hablar de la relevancia del teatro de Eliot, María Ángel, ¿qué diríamos? Como acabamos de decir, para Eliot su mediana edad representa un cambio de estilo en su etapa creativa. Él consideraba que tras haber dedicado su vida literaria principalmente a la poesía, que es el campo en que se enmarcan sus grandes obras literarias, había llegado el momento de cerrar ciclo. Es entonces cuando ve la oportunidad de formarse como dramaturgo, ya que el teatro contemporáneo era un tema por el que siempre había estado muy interesado. Para Eliot, el teatro como un género estaba incluido dentro de la poesía, ya que consideraba que solo a través de la poesía se podían expresar las emociones más profundas y por eso Eliot mantenía que era más fácil convertirse en dramaturgo si se era poeta, como era su caso. De hecho, hacia los años 20, él había empezado a escribir la obra Sweeney Agonista, que fue, de hecho, su primer intento de escribir un drama en verso, aunque, finalmente quedó incompleto. Su gran compromiso durante estos últimos 25 años fue traer de vuelta la poesía a los escenarios y que el público se acostumbrara a las obras de teatro, pero escritas en verso, aunque eso sí, eran obras cuya temática tenía que ver con la sociedad contemporánea y los personajes de las obras hablaban también con un lenguaje contemporáneo. Era un verso rítmico y a la vez coloquial, pero sin que fueran en absoluto obras superficiales. De hecho, sus obras ofrecen 2 niveles de lectura, podríamos decir. Sería una lectura del argumento de la obra que es más superficial y otra lectura desde un plano más profundo
que abordaría temas pues, sobre la naturaleza humana que tienen más que ver con la espiritualidad. Sí, también es importante, si hablamos de contexto, referirnos a Eliot como el máximo exponente del movimiento del teatro en verso moderno, es decir, un teatro escrito en verso, un verso que no llame la atención como tal y que pueda ser bien recibido por un público contemporáneo de los años 40 y 50. Y dentro de este movimiento, como decía, Eliot sería el máximo representante. Hubo otros autores que también siguieron ese proyecto, digamos. Christopher Fry, por ejemplo, un teatro más comercial, pero también Auden, otro de los grandes poetas del siglo XX, Isherwood. Y es un movimiento que se centralizó en un teatro de Londres, el Westminster Theatre, y tuvo su gran momento, pues eso, en los años 40 y 50. Después, a partir de los 50, el teatro inglés cambia radicalmente y ya ese teatro en verso ya no tiene un público, digamos que se ha quedado anacrónico, ¿no? o anticuado, porque en los años 50-60 en Inglaterra hay toda una revolución social y el público ya no es receptivo a ese tipo de teatro. Lo que podemos llamar el ciclo teatral de Eliot daría comienzo en los años 30 con dos obras de teatro que son de carácter religioso. Son La Roca, que es una obra inédita en español en la que se tratan escenas sobre el pasado histórico, y la otra sería Asesinato en la Catedral, que es una obra que escribe por encargo sobre los últimos días de Santo Tomás Becket. Ambas obras son famosas sobre todo por su calidad poética de los coros. Hay que tener en cuenta que esta época coincide con la conversión de Eliot al anglocatolicismo y de hecho esto se verá reflejado en la temática, en el carácter religioso de muchas de sus obras. Tras el éxito que obtuvieron estas obras, Eliot se embarcó en la que se considera su primera obra de teatro contemporánea, que es Reunión familiar. Esta obra sí que supuso un gran reto para Eliot debido, como hemos dicho, al uso del verso y a la dificultad que suponía trasladar un drama clásico a un escenario contemporáneo. Con el estallido de la guerra, Eliot ya no es capaz de seguir escribiendo obras de teatro. Debemos de tener en cuenta que como consecuencia de la guerra los teatros estaban cerrados y claro, sin teatro su escritura ya no tenía sentido. Así que, bueno, tras este parón de 10 años, Eliot por fin vuelve al teatro y volverá con su obra de más éxito comercial, que es la comedia titulada El Cóctel, y que fue presentada por primera vez en el Festival de Edimburgo. Hay que destacar que fueron obras que se representaron en grandes teatros londinenses y también de Estados Unidos, muchas de ellas por actores de mucho prestigio en ese momento. El Cóctel fue seguida por El secretario particular y ya su última obra de teatro será Un político venerable. Bueno, esta obra recibió poca atención por parte de la crítica porque, fue considerada una de sus obras más convencionales. Eliot la escribió cuando ya tenía 70 años, 2 años después de su matrimonio con Valerie Fletcher, con quien tenía una diferencia de 40 años. Y termina aquí su carrera como dramaturgo y no será por voluntad propia, sino porque Eliot fallece en Londres el 4 de enero de 1965. Natalia, ¿qué aspectos formales del verso dramático de Eliot podríamos destacar? Bueno, pues retomando un poco el hilo de lo que ya han apuntado mis compañeros, lo que Eliot pretende realmente es crear un verso para la escena y esto lo formula muy adecuadamente en su ensayo de 1951, Poesía y Drama. A pesar de que, como María Ángela ha dicho, ya desde los años 20 está dándole vuelta a esta idea y de hecho su propia poesía tiene una cualidad dramática intencionada que se observa claramente desde La tierra baldía y todos sus poemas principales. Entonces lo que hace Eliot, y ahora mismo desciendo a cómo es este verso, pero quiero también contextualizarlo un poquito mínimamente, revisa los modos en los que sus contemporáneos lo usan en la escena, no solo los poetas dramaturgos que Dirac ha mencionado, sino también, por ejemplo, sigue muy de cerca el teatro en verso del gran dramaturgo y poeta irlandés William Butler Yeats, y también se apoya sobre todo en sus dos grandes modelos anteriores, que serían Shakespeare por un lado
y los dramaturgos griegos por otro. Pero él lo que pretende es crear un verso que podríamos llamar conversacional, que también se ha mencionado ya, que pueda reproducir el ritmo del enunciado inglés en una conversación cualquiera. ¿Por qué quiere hacer esto? Pues para que este verso no solo no evoque una atmósfera remota, lejos de un salón londinense de clase media alta de los 50, sino que además los espectadores de las obras no lleguen a ser conscientes del todo de estar escuchando una obra en verso, que piensen que están escuchando, enunciados de una conversación normal en su idioma. Y lo hace precisamente porque está convencido, por un lado, de que los tiempos isabelinos o los tiempos clásicos en los que la poesía estaba más presente en la vida cotidiana ya han pasado, y por eso no se puede usar un verso, digamos, reconocible o tradicional, pero a la vez cree firmemente que la poesía sigue siendo el medio ideal, efectivamente, para decir más de lo que las palabras dicen, para llegar a un conocimiento profundo y para comunicar simultáneamente desde un plano real, desde el aquí y el ahora, y otro trascendente, que conecta con lo que el teatro tiene de ritual, con lo intemporal y con lo sagrado. Todo esto, tal y como lo explica en Poesía y Drama, en realidad lo pone en práctica a partir de la obra Reunión familiar. El éxito que tuvo en Asesinato en la Catedral pues le llevó a la conclusión de que ese campo ya estaba explorado y ya estaba cerrado. Y ahora voy a reproducir lo que Eliot dice de cómo tiene que ser este verso en su propio ensayo. Un verso variable de longitud y número de sílabas con una cesura y 3 acentos. La cesura y los acentos pueden disponerse en lugares distintos, prácticamente en cualquier parte del verso. Los acentos pueden estar muy juntos o bien separados por sílabas átonas, con la única regla de que debe haber un acento antes de la cesura y 2 después de esta. Esto es lo único que Eliot deja dicho sobre cómo es ese verso, y la verdad es que es bastante escueto. Como digo, lo pone en práctica a partir de Reunión familiar, afinándolo y destilándolo en cada obra posterior. Y la verdad es que ha dado lugar a un sinfín de reacciones opuestas entre los críticos, tanto respecto a sus resultados como incluso entre sus colaboradores cercanos, a todo tipo de hipótesis sobre número de acentos principales y secundarios de los que él no llegó a hablar antes y después de la cesura. Por no hablar de las soluciones que sus traductores han buscado. En ese sentido tenemos testimonios muy valiosos del argentino Alfredo Olivera, que tradujo varias de sus obras en los años 50 y buscó apoyo en el endecasílabo y el alejandrino españoles sobre todo. Se trata pues de un asunto todavía hoy controvertido, si Eliot logró lo que buscaba, y personalmente a mí me parece fascinante que en el cenit de su popularidad pues se metiera en este berenjenal, si me permitís la expresión, con absoluta pasión y convicción, porque su objetivo era llegar a un público masivo, hacer un teatro hasta cierto punto comercial, usando este verso, es decir, jugando en los mismos términos que se publicó, no llevando a las audiencias a su propio terreno, ¿no? A una poesía, a un terreno poético más cerrado, más elitista. Y para ello, el punto de partida y de llegada es este tipo de verso que describe. Bien, ¿qué podríamos decir sobre las estrategias y dificultades de las traducciones? Bueno, pues hay una dificultad muy básica en este traslado del verso conversacional que Eliot funda a una equivalencia plausible en español, que consiste pues simplemente en que tenemos que pasar del inglés, que es una lengua que mide los versos en pies, y en cada pie puede haber, digamos, varias sílabas, una tónica y varias átonas, pueden ser de distinta duración, mientras que el español es una lengua que mide los versos en sílabas y todas tienen la misma duración. Eso por un lado. Y luego, además, el inglés es una lengua con muchos monosílabos, con muchas palabras, además de contenido, de una sola sílaba, mientras que el español tiene palabras mucho más largas. Esto nos ha obligado a revisar reglas de acentuación en paralelo, tanto la acentuación inglesa como la española. En mi caso, yo tuve que traducir Reunión familiar, y antes de ponerme a ello sí que realicé una investigación no en el teatro en verso español, que tenemos dramaturgos que escribieron en verso, pero que no tenían esa intención de crear un verso conversacional como Eliot, pero sí que investigué sobre cómo los poetas del 27, o a partir de esta generación, adoptan el verso libre, ¿no? Esta
tiradas de versos de distinta longitud. Y hay aseveraciones que hacen, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez o Jorge Luis Borges sobre cómo este verso libre les permite escribir con una naturalidad que lo acerca a la prosa. Por eso ahí tenemos una clave interesante para verter al Eliot dramaturgo en español. Por ejemplo, Carlos Bonsueño también, analizando la poesía de Vicente Aleixandre, nos habla de que en este verso libre aparecen endecasílabos camuflados y algún alejandrino con una serie de variación de acentos, no siempre los acentos que el endecasílabo tradicional pide, y que eso mismo también lo hace de algún modo conversacional al oído. Algo cambia, algo se acerca a la lengua hablada. Y esto es un poco con lo que yo me he guiado para intentar pasar de Family Reunion a reunión familiar, respetando la intención en su creación de este tipo de verso. Y luego hay una regla muy básica que sí que se puede adoptar con facilidad, y es que el acento principal en el que Eliot hace recaer pues la fuerza de un verso pues tiene que ver obviamente con palabras clave, palabras que él dota de una carga simbólica especial. En el caso de esta obra, muchas de estas palabras tienen que ver con el tiempo, la luz, el invierno, la primavera, el frío, el reloj, las horas, o con otros campos léxicos como por ejemplo el de la culpa, la salvación, el pecado, la expiación, y también una serie de opuestos como verdad, engaño, sueño, realidad, y otros conceptos como infancia, felicidad. Bueno, pues cada vez que aparece un término de este tipo hay que intentar en la traducción que también destaque, y si eso hace, pues por ejemplo, que tenga que estar en un lado distinto de la cesura o tomarse ciertas licencias, digamos que en este caso, no en otros, pero aquí sí que prevalecería el interés semántico por encima de otros. Y bueno, estos son algunos de las pequeñas o grandes dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Sí, yo añadiría, bueno, cada obra tiene su propia dificultad, ¿no? Y las tres primeras que hemos traducido, La piedra, Asesinato en la catedral y Reunión de familia, quizás el reto ahí es la variedad. En algunas hay una combinación de verso y prosa, en otras hay distintos tipos de metro, ¿no? De ritmo. Y esa yo creo que sería la mayor dificultad de esas tres obras primeras. Aparte de las alusiones culturales, que es un reto que tiene cualquier traducción, ¿no? En mi caso particular, yo traduje El cóctel, es la primera comedia y es la primera obra en la que Eliot quizás implementa de una manera más clara ese patrón que ha descrito Natalia, del verso con cesura y con 3 acentos. Yo decidí adoptar 4 en lugar de 3 como patrón básico, porque también, como decía Natalia, hay cierta controversia ahí, si son 3 acentos, si son 4 acentos, 2 y 2, porque pensaba que de ese modo el verso está más equilibrado. Es un poco como distribuir los acentos en una balanza de manera que esté equilibrada, ¿no? Y eso lo hice de una manera muy sistemática en El cóctel. En Un político venerable, que tradujimos María Ángel Solans y yo, fuimos un poco más flexibles, pero también seguimos ese patrón. Y bueno, me gusta que Natalia haya utilizado la palabra verter como sinónimo de traducción, porque realmente describe muy bien lo que hemos hecho, porque en estas traducciones ya no solo tienes que tener en cuenta el contenido, sino de una manera clarísima la forma también. Y tienes, pues eso, un patrón que es como un molde, ¿no? Un molde en el que viertes la traducción. Ese molde del verso con cesura y con los acentos en las palabras clave, pues lo que ha estado describiendo Natalia. Pero también observamos que de una manera natural, y esto es algo a lo que Natalia también se ha referido, los versos tendían pues a lo que es natural en español, que es el endecasílabo y quizás en menor medida el alejandrino, ¿no? Y bueno, se trata de, a medida que vas traduciendo, vas entrando en ese registro poético y es más fácil, ¿no? Y también te sientes más seguro en ese registro, también en cierta medida como se sintió Eliot como autor. En su última obra ya se observa que utiliza ese patrón con mucha más seguridad. Vamos a hacer ahora una contextualización de las escenas grabadas dentro de cada obra. Serán 4 escenas en concreto de Reunión familiar, 1939, El cóctel, 1949, El secretario particular, 1953 y Un político venerable, 1958. Las dramatizaciones pueden escucharse de forma independiente a través de canal.uned.es dentro de la serie de audios que hemos dedicado a El teatro de T.S. Eliot y su traducción. Aquí escucharemos un breve apunte de las mismas por ese orden. Empezamos con Natalia. Bueno, pues voy a hablar de la grabación de Reunión familiar.
La escena que se ha dramatizado es la segunda escena de la primera parte. Hay que decir que esta obra solo está dividida en dos partes, además se llaman así, partes no actos. Una primera muy larga, con diálogos muy intensos y poca acción. Incluso Eliot llegó a lamentarse de la falta de acción, pero yo creo que más bien lo que hay que decir de esta obra es que la acción es el diálogo en sí mismo. Voy a hablar un poquito del argumento. Harry, que es el protagonista, es heredero de una propiedad familiar, Westwood, de la propiedad familiar, que es la típica casa solariega, rodeada de terrenos y rentas, y vuelve a casa después de 8 años de estar fuera. Además es el hermano mayor el que debería hacerse cargo de la propiedad ahora que su madre viuda ya es mayor, pero él vuelve con otras cosas en la cabeza, vuelve atormentado por la muerte de su mujer al caer por la borda de un transatlántico en circunstancias poco claras. Él se culpa de esta muerte porque odiaba a su mujer, y en la escena que tiene lugar se reencuentra con Mary. Mary es una prima pobre con la que se había criado, este tipo de parientes que la familia a veces acogía, y con la que realmente hubiera podido casarse y llevar una vida apacible, lejos de la angustia que lo reconcome hoy. Entonces este diálogo entre ambos está lleno de tensión por esta circunstancia no explícitamente aludida, pero también por los miedos de la infancia. Entonces un poco ambos van haciendo una especie de repaso de sus vidas divergentes, y en un momento dado además hacen su aparición unos seres sobrenaturales, las furias. Las furias son un personaje colectivo tomado de la Orestiada de Esquilo, que por el momento impiden a Harry avanzar más allá de esta angustia que lo persigue. Es la segunda vez que aparecen. Las furias pasan a convertirse en seres benéficos, las Euménides, cuando Harry comprende que están ahí no para acecharle, sino para mostrarle un camino de expiación y de redención, que todavía este momento no ha llegado, ¿no?, de redención. Ahora mismo aparecen simplemente para indicarle que el amor humano que Mary le ofrece y que podría ser efectivamente una buena posibilidad de redención y que en sí mismo es bueno, no es suficiente para la liberación, que él está ahí para otra cosa, aunque todavía no lo sepa. En las obras posteriores, Eliot renuncia a este tipo de personajes fantásticos a la hora de marcar momentos de renuncia o momentos trascendentes en la evolución de los personajes. Entonces este diálogo muestra el instante en el que parece efectivamente que Harry va a poder liberarse de esa angustia de la mano de Mary, y es un momento emocionante, para inmediatamente ser frustrada por eso, porque todavía no es tiempo. Y en este sentido hay que decir que Mary, siendo un personaje real, con su biografía, entre comillas, de carne y hueso, a la vez tiene una categoría arquetípica de lo que podríamos llamar los guardianes. Son aquellos personajes que lo van acompañando a lo largo de sus distintas pruebas vitales hasta llegar a su desenlace. La siguiente escena que grabamos pertenece a El cóctel, que, como decíamos antes, es la primera comedia de Eliot, y es una obra más coral con 4 personajes. Por una parte tenemos a los Chamberlain, un matrimonio de mediana edad que está pasando por una crisis matrimonial, un matrimonio de clase media, burguesa, y los dos mantienen relaciones adúlteras con 2 personajes más jóvenes, que son Celia y Peter. La obra comienza con un cóctel en el que Lavinia Chamberlain no está, y al final de ese cóctel se nos revela que Lavinia ha abandonado a su marido, a Edward. Celia, con la que, recordemos, Edward está manteniendo una relación adúltera, está presente en ese cóctel, y después de esta fiesta acude a hablar con él porque sabe que Lavinia lo ha dejado, y entonces ve eso como una posibilidad de consolidar su relación con Edward, ¿no? Y esa es precisamente la escena que grabamos. Estos 4 personajes encuentran una vía de salida a la crisis existencial por la que están pasando, digamos por una vía que podríamos llamar espiritual o más específicamente cristiana, y con la ayuda de otros personajes que son también guardianes. Lo explicaba ahora Natalia, 3 personajes que les ayudan a superar esas crisis. Y como decía, la escena que grabamos pertenece al encuentro de Celia y Edward Chamberlain. La segunda comedia es El secretario particular. Tenemos que decir que esta la tradujo Antonio Ballesteros, que no ha podido estar hoy. Es una escena que avanza en gran medida como una sucesión de diálogos,
Y lo que yo consideraría los 3 personajes principales son 3 personajes jóvenes, Colby, Lucasta y Kagan, que son o bien huérfanos o hijos ilegítimos, hijos que nacieron fuera del matrimonio, y cuya identidad no está clara. Entonces toda la obra, que podríamos considerar una farsa moderna, toda la obra va un poco encaminada a revelar cuál es la verdadera identidad de estos personajes. La escena que grabamos es un diálogo entre Colby y Lucasta. Y ahí podríamos decir que hay una cierta ironía dramática en el sentido de que el público sabe algo que los personajes no saben, ¿no? Y es que el público sospecha que Lucasta y Colby pueden ser hermanos. Y en esta escena precisamente pues vemos cómo ellos consolidan su amistad y vemos también que hay una cierta atracción sentimental. Por lo tanto, de ahí esa tensión con el público que sabe eso, que ellos podían ser hermanos y ellos no lo saben aún. Después vemos que la obra da un giro distinto y realmente no tendríamos por qué haber tenido ese temor, ¿no? Digamos, pero en ese momento sí existe en esta escena. La escena que tenemos del político venerable pertenece al acto primero. Con ella se inicia la obra y aparece Mónica, que es la hija de Lord Claverton, que es el político venerable que da título a la obra. Es un hombre que ya está retirado de la vida pública tras una vida de gran éxito profesional. En esta escena en cuestión, Mónica y su prometido, que es Charles Hemington, mantienen una discusión de enamorados en la que, Charles le está recriminando a Mónica el que no pase más tiempo con él, ya que Mónica está demasiado pendiente de su padre, que es una persona que tiene un carácter posesivo hacia su hija. La obra se abre con esta escena y se cierra igualmente con una conversación entre Mónica y Charles en la que ambos confiesan un amor auténtico, un amor que a su vez va a tener un efecto regenerador sobre el personaje principal, que es Lord Claverton. A lo largo de la obra podemos ver cómo Claverton, que se encuentra enfermo y ya retirado en una casa de reposo, siente la necesidad de revisar su vida y de enfrentarse a los conflictos del pasado que no han sido resueltos, errores cometidos a lo largo de su historia personal que habían quedado ocultos y que ahora salen a la luz con la visita de dos, fantasmas del pasado que son, dos personas pertenecientes a su pasado que llegan en este momento justo para recordarle los errores, la culpabilidad, todo lo que le está atormentando a Claverton en este momento de su vida. Esta reevaluación constructiva de su pasado, en la que finalmente reconoce y afronta sus errores y sobre todo ante sus hijos y logrando además su perdón, ello le conduce al descubrimiento de lo que significa el verdadero amor, algo que hasta el final de su vida no es consciente. Y este descubrimiento le hace por fin encontrar la paz en el momento justo antes del final de la muerte, con la que, por tanto, se cierra esta obra. Bien, y ya para concluir, Ida, ¿qué podríamos decir en torno a la finalidad y la utilidad de estas grabaciones? Sí, como hemos estado diciendo, el objetivo de Eliot era escribir en verso de manera que ese verso no pareciera verso, ¿no? Que fuera un verso conversacional o natural. Entonces, para nosotros era muy importante que actores profesionales, que en este caso han sido Sara Ruiz Ferrer y Miguel Ángel Puro, dijeran este verso, ¿no? Para comprobar si en español no sonaba natural y si funcionaba en cierta manera la traducción. Nos ha servido también para revisar algunos aspectos de la traducción. Hemos cambiado cosas y hay cosas que se oyen en los audios que finalmente cambiaron, ¿no? No son cosas esenciales, pero algunos detalles sí nos ayudó muchísimo a comprobar la naturalidad del verso en español. Yo también quiero agradecer a Isabel Guerrero, que nos ayudó con la preparación de estas escenas, también por supuesto a Marga Orozco, que editó estos audios, y las traducciones finalmente, si me permites, se van a publicar próximamente en la editorial Visor. Va a ser una edición crítica con introducciones y con notas, aparte de los traductores que hemos hablado hoy, también, como decía, Antonio Ballesteros, que no ha podido estar. Hay 3 compañeros más que se han ocupado también de las introducciones y de las notas: Teresa Gibert, Viorica Patea y Fabio Bericat.
Bien, pues hasta aquí este programa que hemos dedicado al teatro de T.S. Eliot y su traducción. Agradecemos a Didac Llorens, a María Ángel Solans y a Natalia Carvajosa su presencia en los micrófonos de la radio de la UNED. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.